Estamos aquí con Hugo Yasky, titular de una de las centrales de los trabajadores argentinos. Gracias, Hugo. Y a Sergio Palazzo, miembro de la CGT y secretario general de la bancaria. Gracias, Sergio, por venir. No, por favor. Que a muchos el fin de semana los ha tenido con problemas por falta de dinero en los cajeros por el paro. En todo caso, es responsabilidad del gobierno que no convoca paritaria, responsabilidad del sector empresario, y nosotros nos vimos en la necesidad de tomar una medida de fuerza después de más de un mes de reclamar precisamente estas cosas, ¿no?, de las que habla el sector empresario, seguridad jurídica. Nosotros en nuestro acuerdo claramente tenemos una cláusula que establece que podemos pedir la reapertura de paritaria, y 6 veces se le hemos pedido al ministro. En todo caso, miren para el lado del ministro de Trabajo y no para el lado de los trabajadores. Hugo, ustedes convocaron a una movilización para esta semana, para el día 4 de noviembre, viernes. ¿Ustedes se van a sumar, Sergio, como parte de la CGT? La CGT no se ha pronunciado al respecto, sí con relación al 18, donde la CGT va a ir, la Asociación Bancaria va a ir, y probablemente muchos militantes nuestros vayamos a concurrir el día 4. No es la primera vez que vamos a hacer acciones en conjunto con los compañeros, así que probablemente muchos militantes nuestros vayan a ir. ¿Ustedes, Hugo, se vieron de alguna manera defraudados por el cierto acuerdo que hubo entre la CGT, por lo menos la conducción de la CGT, y desactivaron el paro, que imagino pensaban más multitudinario de lo que finalmente va a ser la movilización? Sí, nosotros creíamos que la CGT y las dos CTA teníamos un mandato claro, que era el paro nacional, que era llevar a la discusión una agenda social donde había 2 puntos fundamentales. Uno, el tema de los despidos, y otro, el tema de la reapertura de la paritaria. Creo que el triunvirato de la CGT cometió el error de dejar por el camino el mandato del paro. La CGT había aprobado un documento que el título era muy claro, de mal en peor era el título, y la descripción que hacía era, la podíamos firmar con las 2 manos, cualquiera de los sectores del movimiento sindical, porque era muy clara, muy taxativa. Hablaba del ajuste, de la destrucción de trabajo, del tarifazo, de la caída del salario, del hambre, y resulta que cuando fueron a discutir con un bono que no se sabe todavía quién lo va a cobrar, con una exención de ganancias que es absolutamente mezquina, es decir, con migajas, se dejó por el camino un planteo que hubiese sido muy importante para todos los trabajadores, para los que hoy le están pasando mal, porque perdieron el trabajo, no llegan a fin de mes, tener una respuesta clara. Ahora, si uno observa, le pregunto a los dos, los gremios que están inclinados o a movilizarse o a un paro, por fuera de la CGT, digo, la CTA, e incluso algunos sectores de la CGT, como el que representás vos, Sergio, y uno lo pone un platillo de la balanza, y del otro lado, los gremios, los que conducen la CGT y los más numerosos, me parece que el platillo de la balanza se inclina hacia una opinión mayoritaria dentro del sindicalismo en contra del paro. No tengo esa sensación. En el confederal de CGT, que es el que mandató al triunvirato, al consejo directivo, no al triunvirato, a tomar la medida de fuerza, la mayoría nos expresamos en el sentido de un paro precisamente por 2 razones esenciales. Uno era... Bueno, por eso el documento, eso entiendo, el documento claro, al que hacía alusión Hugo. El documento es anterior, Pero después ocurrió la reunión entre el gobierno... Ah, bueno, con la reunión sí, ahí acuerdo que, a mi entender, que yo participé de esa reunión del confederal, no se está respetando lo que el confederal mandató. No, acá se habló del tema de los despidos del gobierno. Claro, porque uno de los temas centrales era la caída del empleo a mano de una caída de la actividad económica, que todos los indicadores están a la baja. Y no veo que haya expresado ningún punto de eso claramente esa acta acuerdo que firmaron. Es más, yo tengo la sensación de que hasta es un error y una trampa caer en este pomposo término de diálogo social. El diálogo social por excelencia en un país republicano es el Parlamento, y el Parlamento sancionó una ley antidespido que el presidente Macri la vetó. El diálogo social por excelencia entre trabajadores y el sector empresario es la paritaria, y Macri dice que no va a reabrir paritaria. Entonces, ¿cuál es el diálogo social? Insisto, ¿Es cristalizar la inequidad? Insisto los dos con la pregunta anterior. ¿No creen ustedes que en la situación actual, después de la reunión, después de la promesa de bono indefinida, pero promesa al fin, no hay una mayoría, por lo menos de la dirigencia sindical, que no está a favor ni de una movilización ni de un paro? Ahí hay que dividir.
Después de lo que fue el resultado de este pomposamente llamado diálogo social, en la gente hay más calentura, hay más bronca, hay sensación de que nos dejaron con las manos vacías, porque pretender arreglar con un bono de 2.000 pesos una pérdida salarial de 14, 12.000 pesos no le cierra a nadie. ¿Cómo percibís en el año. la calentura? En la calle. Vos vas a la calle, vas a las fábricas, vas a los lugares de trabajo. Los compañeros hicieron una marcha el viernes y fue una marcha inusitadamente poblada de bancarios que espontáneamente dejaban los bancos. En la marcha federal que hicimos el 27, yo creo que está claro que hay multitudes que se movilizan, y una cosa es lo que pasa en la calle y otra cosa es lo que pasa en los despachos de algunos dirigentes, que están decididos a continuar en una dilatada luna de miel con el gobierno y darle de espalda a la realidad de la gente que está planteando que hay que hacer algo para parar esta mano. Ahora, yo no he visto, por ahí se me pasó, no he visto en las bases ni de comercio, que va a cerrar paritaria, ni de comercio, ni de sanidad, ni de metalúrgicos, textiles un poco más, algún desborde, algún reclamo, alguna protesta de las bases en contra de esta marcha atrás que dio la cúpula, el triunvirato de la CGT respecto al anunciado paro. No, lo que pasa que es difícil verlo, percibir eso. Ese descontento está en la fábrica, ese descontento está obturado. Muchas veces las comisiones internas están haciendo reclamos, nos estamos juntando en medidas de acción en conjunto en los lugares, me refiero en los territorios, en Santa Fe, en Córdoba. Hubo un paro en Córdoba, sí, y el dirigente de la CGT, Pien, que es un dirigente moderado, más que moderado te diría, decía, terminó así: a los dirigentes que están allá en Buenos Aires, a los porteños, o con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Y es un moderado. Yo creo que hay descontento y que donde eso se expresa, evidentemente, es en los lugares de trabajo. Y creo que todavía se están obturando los ámbitos en los que se pueda discutir colectivamente, para tratar que ese descontento no aflore. Estas diferencias respecto a qué actitud tomar frente al gobierno, ¿en qué grado de riesgo pone a la reunificación de la CGT? La reunificación de la CGT en los términos en que se planteó es un mínimo paso adelante necesario, pero no contiene a todos los sectores que integramos el movimiento obrero. Y por empezar, también hay que darse una discusión sobre esto. Tenés la mitad de los trabajadores en situación de no representación formal. 9,3 de desocupación, casi 2 millones de monotributistas, entre monotributistas sociales y monotributistas. 33% de la economía en negro. Y de paso, avisito, ¿no? Si hay 33% de trabajadores negros, no son tan buenos los empresarios argentinos, porque son ellos los que los tienen en negro a los trabajadores. Todo eso vos empezás a sumar y te suma casi la mitad de la población económicamente activa. Después, dentro del circuito formal tenés 2 CTA y una CGT, y dentro de la CGT 3 sectores afuera, y dentro del Consejo Directivo de la CGT, profunda diferencia. Moyano no piensa lo mismo, Pablo Moyano no piensa lo mismo que el triunvirato y ha sido claro en lo que ha planteado. Entonces creo que, abonando lo que decía Hugo recién, me parece que hay un movimiento por abajo que se va marcando independientemente que algunos dirigentes visibles no estén con la posición de un paro todavía. Pero sí por abajo me parece que hay un movimiento. ¿Y eso pone en riesgo la reunificación? Yo creo que en algún momento va a haber que rediscutir esa reunificación para que todos los sectores estén contenidos y no que haya 3 sectores de la CGT afuera. ¿Pasó lo peor ya en materia de nivel de actividad, despidos, caída del salario real, aumento de precios? No, creo que el gobierno está de alguna manera tratando de administrar los tiempos para, como lo plantean el diario La Nación este domingo último, dice: hay que permitirle una cuota de populismo al gobierno de Macri para que pueda llegar al 2017 en condiciones de que la contienda electoral no sea una derrota brutal. Creo que el gobierno está, de alguna manera, a pesar del tarifazo, los números del tarifazo son brutales, a pesar de la caída de salario, a pesar del aumento de los precios, las medidas de fondo
en contra del movimiento sindical, es decir, eliminación del fuero laboral, eliminación de la paritaria entendida en términos de libertad absoluta para los trabajadores y eliminación de derechos sindicales, todavía eso está en la agenda de lo que viene. Y yo creo que todos los dirigentes sindicales de este país sabemos que el gobierno tiene ese proyecto, sabemos que cuando haya una devaluación, una nueva devaluación que ya están pidiendo sectores muy poderosos, y cuando haya junto con la devaluación otro congelamiento de los salarios, la situación va a ser mucho más difícil. Por eso creemos que es el momento de accionar para evitar llegar a un punto en el que no tengamos retorno en cuanto a la recuperación del nivel adquisitivo del salario y de los derechos sindicales. Volviendo al comentario del comienzo, vos hiciste alusión recién, Sergio, al tema de imagen de los empresarios. Ustedes son conscientes, ¿no?, que, no hablo particularmente de ustedes, sino de el gremialismo en general, en las encuestas de opinión están tan mal como ellos. Sí, o peor. O peor. Yo creo que está claro que cuando no estamos acorde a lo que reclaman los afiliados y los trabajadores, es fácil meter a todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Y pareciera ser que es la dirigencia sindical la que no toma medidas, la dirigencia sindical la que no defiende a los trabajadores. Lamentablemente terminamos todos en la misma bolsa, aunque no todos somos lo mismo. Pero de todos modos, a mí me parece, y rescatando lo que decía recién el compañero, que esto recién empieza. Este es un gobierno, vos sos economista, manejás muy bien el tema económico y sabés que hay una caída de recaudación por dos vías, uno por la caída de la actividad económica y otro porque el Estado decidió hacer una transferencia de recursos y no cobrar más a los agroexportadores, eso es menos recaudación. Gasto social constante porque hay una necesidad y creciente porque el propio Estado reconoce 130.000 trabajadores formales nuevos sin empleo. Y a su vez que tenés que empezar a pagar los servicios, una deuda monstruosa que estás contrayendo, esto recién empieza. Después vendrá la disminución del costo laboral argentino, como se han planteado las editoriales de los grandes diarios, grandes entre comillas, de la Argentina. Y eso significa bajar costo laboral, que no es bajar salarios ya propiamente, porque ya te lo bajan por vía de inflación alta contra salario de paritaria bajo, te están bajando el salario. Vienen por los derechos de los trabajadores argentinos. Y lo que más me preocupa de lo que se firmó en el diálogo social es el punto 3, que decía que él iba a actuar como articulador del diálogo social los 8 puntos del programa productivo nacional. Porque ahí tenés 2 puntos que son bastante categóricos en contra de los trabajadores. Uno, bajar litigiosidad en materia laboral, que significa nueva ley de RT, que en lugar de prevenir para que el trabajador no se enferme, le van a poner trabas burocráticas para que no cobre cuando se accidente. Y lo segundo, que te habla de la inserción inteligente de Argentina en el mundo, uno de esos puntos. Eso suena mucho a esto de que hoy somos observadores y pareciera ser que estamos inclinando a salir del Mercosur y a ir al acuerdo del Transpacífico, que significa puntualmente perder soberanía desde el punto de vista del país, porque no podés tocar absolutamente nada, y los trabajadores perder derechos laborales en aquellos países donde tenemos todavía derechos laborales. Sí, perdóname, eso que dice Sergio creo que es un tema clave. Sí, yo creo que se vio la foto del embajador nuestro en Estados Unidos, de la canciller Malcorra, y el anuncio del tratado bilateral con Estados Unidos de Norteamérica. Eso es volver para atrás. Y después lo relativizaron, ¿no? Sí, yo creo que el tratado transpacífico y la inserción inteligente en el mundo, que es lo que reza el artículo que el gobierno le propone a la CGT, como si la CGT no pudiera tener una agenda propia, como si los trabajadores no podríamos haber ido ahí a decir, no, nosotros queremos discutir esto, queremos discutir pleno empleo, queremos discutir políticas de distribución de la riqueza, etcétera. Pero lo cierto es que creo que el tema del Transpacífico, que es tomar el modelo de Chile, porque cuando dicen que el modelo nuestro es Australia, yo creo que, o Canadá, están mintiendo. El modelo que tiene este gobierno para la Argentina es Chile. País sin industria, país sin movimiento sindical, país sin paritarias, país donde el trabajador de su propio salario
aporta a un fondo del que después le paga la indemnización, porque bajar la litigiosidad también es eso. Desaparece la indemnización como un derecho adquirido y el propio trabajador se lo paga. Y modelo de jubilación privada que... Aprovecho Sí. ya que estamos, ¿qué modelo de país, ya que estamos viendo ejemplos y modelos, Sí. qué modelo de país elegirían? Como para tener referencias, sabemos que las experiencias no Yo son elegiría exactas. el país de las conquistas sociales del gobierno de Perón y la democracia de Alfonsín. ¿Y un país extranjero? No tengo muchas No hay referencias. modelo. ¿Vos, Hugo? ¿Sabes qué es lo más grave? Que hayamos llegado como un movimiento obrero, y eso sí es una autocrítica, y a mí me duele, me molesta y me angustia, que después de 32 años de democracia hayamos llegado a una reunión con el gobierno y aceptar que no tenemos un plan, que no tenemos un programa a los trabajadores y tener que aceptar discutir sobre la base de un programa del gobierno y de este gobierno. Eso es muy grave en el movimiento obrero después de 32 años. Los dos, gracias por venir. Yo creo, le pongo ¿En ese país? Finlandia, Sí. aparte del modelo que coincido con Sergio, pero fíjate, Finlandia, un país donde un primer ministro, por cuentas que tenía no declaradas en los paraísos fiscales de Panamá, tuvo que renunciar. Es un buen modelo a tomar si queremos hablar. Y vos como docente, además, el ejemplo finlandés con la educación. También, que han hecho su última reforma educativa en el año 80, que acá todos los días queremos inventar una. A los dos, gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a un breve corte.